Buenas noches. La telepatía onírica integra el reciente avance de REM Space al lograr el intercambio de mensajes entre personas en sueños lúcidos mediante una tecnología del lenguaje denominada REM-yo. Es también un metasentido recientemente descubierto que permite a los pueblos indígenas, bueno, ya los pueblos indígenas ya lo sabían, acceder al conocimiento y dialogar con entidades espirituales o antepasados. Finalmente, vamos a tener la visita de expertos que nos van a hablar en esto, de este tema de esta conexión con el inconsciente y el autoconocimiento y la resolución simbólica de conflictos internos. Hoy haremos un programa especial de entrevista y de el misterio de la comunicación onírica. ¡Vamos al misterio! Buenas noches y bienvenidos al episodio número 232. A ver, está ahí Ricardo, puedes hablar, por favor, puedes abrir tu video. Buenas noches. Ya, quédate ahí para... Ya, sigue. Sí, buenas noches a todos. Ahí está. Bueno, Ricardo, a ver. ¿Y ahora por qué no sale esto? ¿Es la pantalla? No. A ver, habla. Sí, aquí Ya, tienes que aquí mantenerte estoy. hablando para poder calibrar. Ya. Mantente Ya. hablando, ya, ahí. Ponle Estoy pin, ponle probando. pin, Pongo qué, ponle pin, Yuri, para que se quede. pongo. Parece que me mantengo en esa pantalla mientras hablo, Ya. así que Bueno, tenemos la visita a nuestro programa de el amigo Ricardo Manrique, quien nos ha preparado unos videos. ¿Les parece si vamos viéndolo y después comentamos igual que Mundo Tech? ¿Ya? Vamos con el primero. vamos. Imaginemos por un segundo poder hablar con alguien, pero mientras ambos están profundamente dormidos. Suena a película de ciencia ficción, ¿verdad? Bueno, arranquemos con esta exploración fascinante sobre uno de los misterios más antiguos de la humanidad, la búsqueda para conectar nuestras mentes durante el sueño. Vamos a hacer un recorrido increíble. Empezaremos con las primeras teorías del psicoanálisis, daremos un giro hacia las profundísimas tradiciones indígenas de Mesoamérica y terminaremos aterrizando de golpe en los avances loquísimos de la neurotecnología de este 2024. Es un viaje que literalmente desafía todo lo que creemos saber sobre la realidad. Y esa es exactamente la gran pregunta que va a guiar este análisis. ¿De verdad es posible establecer un puente de comunicación consciente desde el aislamiento total del mundo de los sueños? Durante siglos, esta simple idea ha estado bailando en la línea entre el mito y la realidad, provocando muchísima fascinación, pero claro, también un escepticismo enorme. Sección 1. La ciencia se encuentra con lo paranormal. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender cómo empezó todo el interés formal en Occidente, tenemos que retroceder hasta 1921 con el mismísimo Sigmund Freud. Aunque él era súper cauteloso con estos temas, llegó a sugerir que, si la telepatía existía, el estado de sueño podría ser el entorno perfecto para ella. Luego, si saltamos a los años 40, vemos debates acaloradísimos entre psicoanalistas sobre pacientes que supuestamente tenían sueños telepáticos. ¿Eran reales o puras coincidencias? Pero el primer intento real de ponerle método científico al asunto llegó en los años 60 en el Centro Médico Maimónides. Ahí fue cuando empezaron a monitorear el sueño REM para intentar probar estas afirmaciones con datos en la mano. Pero aquí es donde la historia se divide por completo. Por un lado, los investigadores de Maimónides estaban eufóricos, afirmaban haber conseguido resultados telepáticos exitosos durante el sueño REM. Sin embargo, los escépticos, como el psicólogo Richard Wiseman, no tardaron en decir, a ver, un momento, y levantaron banderas rojas gigantes. Destacaron que el diseño de los experimentos tenía fallas graves, donde se daban pistas sin querer, que los datos eran un verdadero desastre de interpretar y, lo más crítico, que nadie más en otros laboratorios podía replicar los resultados. Así que, para la ciencia convencional de la época, simplemente no había pruebas sólidas. Fin de la historia. Por ahora. Sección 2. El metasentido indígena. Ahora, demos un giro de 180 grados y dejemos atrás los laboratorios de Nueva York.
En la cultura mesoamericana en México, los sueños nunca fueron vistos como un truco de magia que hay que probar o desmentir. Para ellos, soñar es un metasentido, o sea, es un proceso mental súper complejo que agarra las memorias y experiencias de nuestros 5 sentidos físicos y crea un espacio inmaterial nuevo. Bajo esta lupa, soñar es literalmente un órgano sensorial legítimo. Es una forma real y válida de adquirir conocimiento y de conectar con los ancestros. Es una bofetada a nuestra visión occidental y nos obliga a replantearnos qué consideramos posible. Y para entender este choque de mundos, el trabajo de la antropóloga Gabriela Coronado es clave. Ella analiza esa tensión constante, la obsesión occidental por exigir pruebas materiales que se puedan medir en una maquinita, frente a la aceptación indígena de que existe una percepción inmaterial igual de válida. Es un conflicto que se vive a diario en estas interacciones culturales y que nos hace preguntarnos, ¿por qué limitamos lo que consideramos racional o válido solo a lo que podemos tocar? Hay una frase increíble que comparte el subcomandante Marcos que resume esto a la perfección. Soñando se sueña y se conoce. Esto viene de lo más profundo de las tradiciones mayas, que creen que nuestro mundo físico, la Tierra, es en realidad solo un espejo de los sueños de los dioses. Imagínense el peso de esa idea. En esta cosmovisión, si no sabes soñar, te quedas solo y en la ignorancia. Es una validación absoluta de que el mundo onírico es un canal de aprendizaje indiscutible. Y para ilustrar cómo se vive esto en la práctica, Coronado cuenta una experiencia personal loquísima. Resulta que ella está durmiendo y sueña con total nitidez que suena un teléfono. Contesta y es su hija diciéndole que ya va en camino a casa con unos amigos. Bueno, minutos después, la hija llega físicamente a la casa y le cuenta que, mientras venía en el coche medio dormida, sintió una urgencia enorme de avisarle a su mamá que ya iba para allá. Y aquí viene el remate. Cuando Coronado se despierta bien y revisa, resulta que no había ningún teléfono en esa habitación. El sueño funcionó literalmente como una línea de comunicación súper clara entre dos mentes conectadas. Sección 3. El avance de REM Space. Vamos a dar un salto al presente para ver cómo la tecnología entra en juego. Shellac. Suena rarísimo, ¿verdad? Pero grábense esta palabra porque es un hito histórico. Shellac es la primera palabra transmitida y confirmada con éxito entre dos personas que estaban completamente dormidas. Pertenece al Remiao, que es un lenguaje inventado y diseñado específicamente para que la gente lo pueda hablar y entender desde adentro de un sueño. Es alucinante. Ahora, lo que verdaderamente cambia las reglas del juego aquí no es magia. No estamos hablando de telepatía sobrenatural al estilo de los parapsicólogos de los años 60. Esto lo logró la empresa REM Space en 2024, utilizando neurotecnología pura y dura durante el estado de sueño lúcido. Básicamente, le ponen a la persona sensores electromiográficos, o MMG, que detectan espasmos musculares minúsculos. Entonces, alguien dentro de su sueño lúcido habla contrayendo ciertos músculos de la cara. El software lee esos impulsos, los traduce, y minutos después se lo transmite a otro soñador. Es comunicación real de dos vías. Cero misticismo, 100% tecnología aplicada. Sección 4. El futuro de la conexión onírica. Hablemos de lo que nos espera. Imaginemos las aplicaciones terapéuticas de esto. Son simplemente gigantes. Pensemos en la posibilidad de tratar traumas psicológicos o fobias dentro de un entorno totalmente seguro y controlado, como es un sueño lúcido interactivo. Y no solo eso, como no tienes las limitaciones físicas de tu cuerpo real, el cerebro podría practicar y mejorar habilidades motoras o cognitivas complejas mientras estás en la cama. Es básicamente como tener el casco de realidad virtual más potente del universo integrado biológicamente en tu mente, y sin la preocupación de que se le acabe la batería. Pero para cerrar este análisis, creo que nos queda una reflexión inevitable. Históricamente, el sueño ha sido nuestro gran refugio. Es el único momento real de desconexión y paz mental que nos queda en un mundo hiperconectado donde las pantallas nos persiguen a todos lados. Si empezamos a hackear nuestras noches con tecnología para seguir hablando, seguir aprendiendo o resolviendo problemas, ¿no estaremos destruyendo la esencia misma de lo que significa descansar? Es una frontera increíblemente emocionante, sin duda, pero que nos obliga a preguntarnos muy seriamente, ¿hasta dónde queremos llevar la conexión humana? Y con esa pregunta cerramos nuestra exploración de hoy. A ver, vamos a ir. ¿Por dónde comenzamos? No te oigo. Sí, apagué el micrófono momentáneamente. Buenas noches a todos. A ver. Este tema se desarrolló,
por, bueno, una de las personas que también aquí se conectan y comparten los sábados, la señorita o señora Lux, A Lux. quien, quien sugirió el tema, ¿no? La comunicación onírica. Me pareció interesante investigar para los que vienen del programa anterior. Sí, también quiero remarcar esto. Los que vienen del programa anterior de Mundo Tech, si han visto el video, en la esquina inferior derecha sale Notebook LM. Esto fue desarrollado con esa aplicación web de Google, donde uno puede poner diferentes fuentes y según eso te va desarrollando, te puede explicar, te puede hacer un video, un podcast, ¿sí? Es una herramienta muy potente. Bueno, dicho eso, continuando con este tema, la comunicación onérica para mí fue algo interesante ver, ¿no? ¿Qué tanto es posible, qué tan misterioso o no puede ser de que dos personas, tres personas, un grupo de personas se puedan comunicar estando dormidas? Y ahí justo le explicaban cómo fue desde la época de Sigmund Freud, pasando por los años 40, la investigación de esto, ¿no? También ahí hace reseña de una investigadora mexicana, la cual tuvo un sueño donde su hija la llamó y posteriormente la vio, ¿no? Donde en sus sueños su hija la llamaba, ¿no? Y después posteriormente llega la hija a la casa, ¿no? Y lo que había sido transmitido en el sueño era lo que estaba pasando porque la hija llega un poco tarde. Y sobre todo la última parte donde hubo la investigación de esta empresa privada, donde se inventaron un lenguaje exclusivamente para lo que es la comunicación, y hasta ahora se logró, según el artículo que leí, la comunicación a través de una palabra, de este lenguaje inventado. Así que, y esto no es algo que digamos sea algo que se inventó, no, ¿cómo se llama? En internet hay un artículo científico acerca de esto, ¿no? O sea, tampoco es algo inventado, tampoco es común, pero también aquí se expone las posibilidades que podrían haber en cuanto a lo que es terapias, y qué tanto podríamos usar o tal vez hasta abusar del sueño en esa etapa del sueño, donde se supone que nosotros ya estamos descansando. Y si no descansamos, bueno, nuestro cerebro al día siguiente no hace nada. No sé qué más tengas que decir, Yuri. Bueno, primeramente la explicación está muy bien. La cuestión acá es cómo es que se ha desarrollado esta tecnología para poder efectivamente generar o por lo menos meterse o sea, las personas tienen que tener esa propensión a tener sueños lúcidos. ¿Sabes eso? Me imagino que es igual que la hipnosis, ¿sí? No todos, no todas las personas, no es como en las películas donde un psicólogo, un psiquiatra, alguien va y ¿cómo se llama? Hipnotiza a alguien y hace ver algo. No, no todas las personas tienen la capacidad para ser hipnotizadas o entrar en un trance. No, no todas. Algunas personas, me imagino, que tendrán la posibilidad de tener un sueño lúcido, o sea, quiero decir, mientras que estoy soñando, mientras que estoy dormido, soy consciente de que estoy durmiendo y por lo tanto puedo manipular ese entorno o hacer lo que yo vea necesario en ese entorno, ¿sí? Ya. Pero así como existen las pesadillas donde uno
mentalmente, a veces no son pesadillas terroríficas, simplemente son pesadillas donde al día siguiente uno se despierta con dolor de cabeza o simplemente muy, muy cansado. Podría pasar lo mismo, ¿no? Porque el cerebro no está descansando, no está en esa etapa de sueño profundo, desconectado completamente del mundo, sino que uno sigue pensando, pensando y pensando. Eso es lo que podría comentar, ¿no? A ver, ya, muy bien. Espérate un ratito que vamos a poner el segundo video, ¿te parece? Para poder ir ahondando en el tema. Ya, claro, por supuesto. Ya, vamos a ver. Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno en algo que honestamente es uno de los mayores misterios de la experiencia humana, el mundo de los sueños. Pero no vamos a hablar solo de dormir, sino de esa obsesión histórica, cultural y ahora 100% científica por compartir nuestros sueños. Es un viaje increíble, donde vamos a contrastar esas antiguas creencias que veían al sueño como un portal mágico, con los laboratorios modernos llenos de cables y sensores. Al final, todo se resume en un deseo muy humano: romper de una vez por todas la barrera del subconsciente. Ok, vamos directo al grano. Durante siglos hemos dado por hecho que soñar es una experiencia súper solitaria, ¿verdad? Cerramos los ojos y la mente se encierra en una burbuja privada donde no aplican las reglas de la física y donde nadie más puede entrar. Pero, ¿se imaginan si existiera una forma de atravesar esa barrera? ¿Qué pasaría si ese aislamiento absoluto del sueño pudiera romperse para enviar un mensaje directo hacia el mundo exterior? Así que, pasemos a la sección 1, visiones indígenas y metasentidos. Saben, para muchas culturas indígenas, esto de comunicarse en los sueños no es un invento moderno de ciencia ficción, es una realidad milenaria. De hecho, la forma en que los pueblos mesoamericanos conciben el acto de soñar ilustra esto a la perfección. No lo ven como un simple ruido aleatorio que hace el cerebro mientras descansamos. Para ellos, es un metasentido. Piensen en esto como un verdadero órgano de percepción, casi como un sexto sentido inmaterial que toma prestada la memoria de nuestros sentidos físicos para entender el mundo. Básicamente, consideran los sueños como un canal de comunicación totalmente válido. Y aquí hay un choque de ideas súper interesante. Por un lado, tenemos la visión occidental tradicional, muy racional, que valida estrictamente lo que podemos tocar y medir. Confía en los 5 sentidos físicos como la única forma de percibir la realidad. Pero por otro lado, la cosmovisión mesoamericana abraza lo inmaterial, trata los sueños como portales confiables para adquirir conocimiento, para samar, incluso para interactuar con otras realidades o ancestros. Son literalmente 2 formas radicalmente opuestas de entender qué es real. Y todo este concepto del valor intercultural está documentado de manera fascinante. Por ejemplo, en los estudios de la antropóloga Gabriela Coronado, podemos ver cómo estas 2 visiones del mundo chocan, pero también cómo se entrelazan en el México contemporáneo. Lo genial aquí no es solo la teoría académica, sino descubrir que esta capacidad de percibir a través de los sueños sigue viva, se ha filtrado silenciosamente en nuestra sociedad moderna y sigue creando cultura hoy en día. Para aterrizar esto en algo súper concreto, pensemos en los famosos alebrijes mexicanos, esas increíbles criaturas de colores vibrantes. El artesano Pedro Linares no se sentó una tarde a inventarlos de la nada. Literalmente los trajo a este mundo desde una visión onírica súper intensa. Es una prueba palpable de cómo esa creencia de que los sueños tienen mensajes reales y tangibles sigue moldeando el arte y la cultura moderna. Lo que nos lleva a la sección 2. Psicoanálisis y escepticismo científico. Ahora, demos un salto en el tiempo y veamos cómo el pensamiento occidental intentó meter todo esto en un laboratorio. Hablamos de todo un siglo de intensa búsqueda a través de la parapsicología. La historia arranca por ahí de 1921, cuando el mismísimo Sigmund Freud analiza la telepatía y los sueños, aunque manteniéndose bastante cauteloso. Luego, la cosa sube de tono con una controversia gigante entre psicoanalistas en los años 40, hasta llegar a los famosos y súper polémicos experimentos del Centro Médico Maimónides en los años 60. Y como era de esperarse, la comunidad científica se partió en 2. Los investigadores del Maimónides aseguraban que sus voluntarios lograban transmitir imágenes de forma telepática mientras estaban en la fase REM del sueño. Pero claro, los escépticos como Hansel y Alcock saltaron de inmediato a desarmar todo. Argumentaban que los controles eran pésimos, que el diseño del experimento era muy débil y que los datos eran un desastre total, concluyendo que todo se explicaba mejor como simples coincidencias. Al final, el clavo en el ataúd para esta teoría llegó con los fracasos constantes al intentar replicar esos estudios.
Como bien resume el psicólogo Richard Wiseman, después de monitorear a voluntarios por varias noches seguidas, simplemente no encontraron absolutamente nada que apoyara lo sobrenatural. Así que, con esto, la ciencia tradicional le dio un portazo definitivo a la idea de tener poderes mágicos en los sueños. Y ahora sí, prepárense porque entramos a la sección 3, el gran avance tecnológico. Resulta que la historia da un giro espectacular. Para entender la magnitud de lo que acaba de pasar, hay que ver estos hitos fundamentales. En 1981, el investigador LaBerge demostró que alguien en un sueño lúcido podía enviar mensajes al mundo exterior usando movimientos de los ojos. Luego, en 2024, un estudio logró comunicación de ida y vuelta usando estimulación muscular eléctrica. Impresionante, sí, pero siempre conectando a alguien dormido con un investigador despierto, jamás hasta ahora entre dos personas que estuvieran profundamente dormidas. Ojo a esta fecha, 24 de septiembre de 2024. Lo que la parapsicología y lo paranormal nunca pudieron probar, la neurotecnología lo acaba de hacer realidad. La empresa REM Space logró la primera comunicación de ida y vuelta directamente entre dos individuos dormidos al mismo tiempo. Es un logro monumental que suena a pura ciencia ficción, pero que está completamente libre de esoterismo. Es pura ciencia de datos, monitoreo neurológico y tecnología de punta. ¿Cómo lo lograron? Pues la metodología es súper precisa. Los participantes estaban relajados en sus casas y entraron en un sueño REM lúcido. Llevaban puestos equipos especializados que rastreaban hasta el más mínimo impulso de sus nervios y músculos faciales. Pero la verdadera genialidad para hacer esto posible fue la creación del remillo, un lenguaje completamente inventado, diseñado específicamente para traducir esos pequeños tics musculares del sueño en datos que una computadora puede enviar por Internet. Y la palabra que pasó a la historia es Shilak. Así es, mientras el primer sujeto estaba en pleno sueño lúcido, el sistema le mandó esta palabra en remio. Él, usando sus impulsos faciales mientras dormía, la repitió. Esa señal viajó a través de un servidor y apenas 8 minutos después, el segundo participante, que también estaba atrapado en un sueño lúcido, recibió y confirmó exactamente la misma palabra. Un mensaje transmitido exitosamente de un sueño a otro. Entonces, pasemos a la sección 4. El futuro de los sueños. Y bueno, la pregunta clave es, ¿por qué nos importa todo esto hoy? Pues porque el potencial terapéutico a futuro es gigantesco. Imagínense poder tratar condiciones de salud mental o navegar traumas emocionales en tiempo real desde la seguridad absoluta del sueño, o incluso practicar habilidades motoras complejas sin las limitaciones de nuestro cuerpo físico. Curiosamente, este mega avance tecnológico nos lleva de vuelta al principio, dándole la razón a esa visión indígena de usar los sueños como un espacio real y válido para la sanación profunda. Pero claro, un desarrollo tan asombroso nos deja con una duda bastante fuerte. Si empezamos a colonizar nuestras horas de sueño con tecnología, tareas y mensajes externos, ¿no estaremos comprometiendo la necesidad biológica del cerebro de simplemente descansar? Es decir, al ganar la increíble capacidad de conectar nuestras mentes mientras dormimos, ¿estaremos sacrificando nuestro último refugio para desconectarnos del mundo? Es un pensamiento, sin duda, bastante provocador para el futuro de nuestro descanso. Bueno, ¿tú qué dices, Ricardo? No te escucho. Ok, esta última parte me pareció muy interesante, ¿no? ¿Qué tanto queremos explotar o utilizar nuestro sueño profundo para hacer cosas? Sí, hay gente que dice, yo quisiera que hubiesen días de 25 horas para poder hacer todo lo que yo quiero y acabar, ¿no? Uh-huh. Y de seguro que si a una de esas personas le dices, oye, en esas 8 horas o 6 horas, o a lo mejor 3 horas de sueño que tienes al día, tienes la posibilidad de seguir trabajando y desarrollando, obviamente van a decir, claro, por supuesto, ¿no? Pero qué tan... Lo que yo concluyo de este video es cómo es que hasta Sigmund Freud investigó esta parte. Bueno, yo sé por dónde podría haber los escépticos, ¿no? Los escépticos vienen por el mundo de la CIA, porque la CIA y la KGB investigaron el tema onírico, investigaron la visión remota y obviamente han hecho experimentos. Entonces, si las universidades intentaban hacer esto por su cuenta, la función era desacreditarlos
apoteósicamente para que dejaran de hacerlo, ¿no? Esa es mi teoría, no sé qué piensas. Sí, bueno, tampoco es algo bueno, durante la Guerra Fría hubieron muchos programas de información y desinformación para poder lograr o tapar cosas de lo que es toda la inteligencia, ¿no? Más que seguro que pues, la investigación del sueño. Ahora, lo que en los dos videos proponen es, bueno, en primer lugar es con la comunicación con una máscara facial que se le ponía a la persona y según los movimientos musculares podía transmitir hacia otra persona, bueno, ahí lo grafican con una computadora, no necesariamente en esa época y sobre todo una lo que han computadora, ¿no? desarrollado, ¿no? Ese sistema Remio, ¿no? que es basados en los tics que hace la cara, los músculos faciales cuando uno tiene esa... REM significa movimientos rápidos, ¿no? De los ojos. Entonces, eso, ¿cómo es posible que...? Bueno, yo primeramente te voy a decir que yo tuve una enamorada que tenía sueños lúcidos a cada rato. Yo nunca he podido entrar en sueño lúcido. Creo que es una particularidad de una persona, ¿no? Darse cuenta que está soñando. Fíjate que a veces eso puede ser muy común, bueno, no común, puede darse, pero uno no se da cuenta de que estás en un sueño lúcido y más bien porque a mí me ha pasado, estoy durmiendo, y yo lo considero una pesadilla porque soy consciente de que estoy ahí, pero no me puedo mover por lo mismo de que ¿cómo se llama? El cerebro se protege inmovilizando todo el cuerpo, ¿no? Y en esa cuestión de que no te puedes mover es cuando uno se llena de angustia y uno se descontrola, ¿sí? Como una claustrofobia, ¿no? Porque no puede, como que si estuviera uno atado. Y ya posteriormente y más aún que viene de un sueño pesado, ya después uno se despierta pero no está tranquilo. Pero hay esa posibilidad, sí, que uno sea consciente de que está en el sueño lúcido. No, a veces uno no es consciente de eso. Y el tema, ¿no? Bueno, ¿te parece si vamos al tercer video para ver ya más en detalle la conclusión o la opinión principal? A ver, un momentito. Esto, vamos. Y... Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en una ciencia emergente que honestamente es absolutamente fascinante, la ingeniería de los sueños. Imagínense poder interactuar con la mente mientras dormimos. Bueno, la interacción humano-computador está utilizando sensores y estímulos muy específicos para convertir lo que antes parecía pura ciencia ficción en una realidad que ya está ocurriendo en los laboratorios. Así que prepárense, porque vamos a explorar nuestra propia mente. Comencemos con este análisis. Para que tengan una idea clara de nuestra ruta de hoy, vamos a ir desde la biología pura hasta el hardware y terminaremos con las implicaciones éticas. Veremos 5 puntos. 1. El cerebro en una cubeta. 2. El circuito del cuerpo soñador. 3. Diseñando los sentidos. 4. Interfaces de sueño usables. Y, para cerrar, el punto 5, la ética del control de sueños. Empecemos con la sección 1, el cerebro en una cubeta. Y antes de arrancar, quiero dejar algo muy claro para que veamos el peso de todo esto. No estamos hablando de pseudociencia o de ciencia ficción. Toda la información de este análisis proviene de investigaciones súper rigurosas sobre la neurofisiología del sueño. Son documentos revisados por pares y financiados con fondos federales de instituciones como el Departamento de Salud y Servicios Humanos. O sea, es ciencia pura y dura explorando la cognición consciente. Y esto nos plantea una interrogante que es clave. ¿Alguna vez pensaron que cuando soñamos nuestra mente se apaga del mundo real? Como si fuera un cerebro flotando en una cubeta totalmente aislado del cuerpo. Bueno, por mucho tiempo la filosofía clásica pensaba exactamente eso, que la mente generaba mundos sin recibir ninguna señal de afuera. Es un mito súper común asumir que al dormir nos desconectamos por completo, pero como veremos hoy, eso no podría estar más lejos de la realidad. Lo que nos lleva directo a la sección 2. El circuito del cuerpo soñador. Aquí es donde la biología se pone increíble. Hay un concepto vital aquí llamado isomorfismos.
Suena a término de diccionario, pero básicamente significa que hay una correspondencia exacta, de 1 a 1, entre lo que hace tu cuerpo físico y lo que pasa en tu sueño. Si tienes un pequeño espasmo muscular en la vida real o mueves los ojos rápidamente bajo los párpados, eso tiene un reflejo directo en el paisaje de tu sueño. Es un circuito continuo. Tu experiencia física y la virtual están conectadísimas. Piénsenlo como un choque de dos mundos. Por un lado, tenemos señales biológicas ascendentes desde el cuerpo. Digamos, si se te acelera el corazón, tu sueño cambia de inmediato. Por otro lado, la mente pone las fuentes descendentes, que son los recuerdos del día o hasta nuestro folclore cultural. Un ejemplo alucinante es la parálisis del sueño. La biología te da la sensación ascendente de presión en el pecho, pero tu mente, usando información descendente, inventa la narrativa aterradora de que hay un espíritu o una bruja sentada sobre ti. Es el cerebro intentando darle sentido a ambas señales a la vez. Y aquí presten atención porque este es el gran cambio de paradigma. Sabiendo que el cuerpo y la mente están en este bucle de retroalimentación constante, nos damos cuenta de que el cuerpo dormido no es una caja fuerte cerrada, es una barrera permeable. Funciona literalmente como una interfaz que los científicos pueden usar para hackear y modificar el mundo virtual de los sueños desde afuera. Pasemos a la sección 3. Diseñando los sentidos. Vamos a ver cómo manipulan esta interfaz. La ciencia actual está agarrando la tecnología de la realidad virtual y, literalmente, llevándola a la cama. Están estimulando el cuerpo dormido de forma súper creativa sin despertar a la persona. Usan pequeños impulsos eléctricos para simular resistencia en los músculos, componentes diminutos para generar sensaciones de calor o frío, señales galvánicas cerca del oído para engañar a tu sentido del equilibrio y hacerte sentir que te meces, y hasta dispensadores súper precisos de aromas. Todo el paquete sensorial. Pero esto no se hace al azar. Sigue una serie de pasos muy concretos a través de algo llamado reactivación dirigida de la memoria. Imaginen esto. Paso 1. Durante el día, mientras estás despierto, asocias un olor o un sonido a algo que estás aprendiendo. Paso 2. Cuando ya estás dormido en una fase específica, te vuelven a presentar ese mismo aroma o sonido muy suavemente. Y paso 3. ¡Boom! El cerebro desencadena la reactivación y consolida esa memoria mientras duermes. Es increíble. Y para ponerlo en perspectiva, hablemos de efectividad, 50%. Esa es la altísima tasa de éxito documentada para inducir sueños lúcidos, o sea, esos sueños donde te das cuenta de que estás soñando utilizando estos protocolos durante una simple siesta matutina. Solamente cambiando estímulos básicos, los científicos tienen un nivel de control que, francamente, es asombroso. Ahora, veamos el hardware en la sección 4. Interfaces de sueño usables. Para entender cómo logran esto, miremos esta comparación de los 3 dispositivos experimentales que hoy están empujando los límites. Primero tenemos al sistema Dormio, que usa rastreo auditivo. Luego está Essence, enfocado en el olfato y tu ritmo cardíaco. Y por último, la máscara Fascia, que va mucho más allá, rastreando la actividad facial y cerebral. Entremos en detalle con Dormio porque su mecánica parece sacada de la película Inception. Utiliza un guante inteligente que monitorea cuando tus músculos pierden fuerza. Justo en ese instante en el que tu mano se abre y estás en esa línea delgadísima entre estar despierto y dormido, el estado hipnagógico, el sistema reproduce un audio. Lo que hace es incubar una idea o un tema exacto justo antes de que caigas en el sueño profundo. Luego tenemos a Essence. Este dispositivo nos muestra lo programable que se ha vuelto todo esto. Imaginen un collar que sigue tus datos biométricos y tiene una regla muy simple pero poderosa. Si la frecuencia cardíaca es mayor a 80, liberar un aroma agradable. O sea, si tu corazón se acelera porque estás teniendo una pesadilla, el dispositivo se da cuenta y automáticamente libera un olor relajante para calmarte. Es como tener un guardián personal para tu subconsciente. Y llegamos a la máscara Fascia, que es la integración total. Este aparatito registra ondas cerebrales, movimientos de los ojos, tensión muscular, pulso, temperatura. De todo, sin incomodarte mientras duermes. Pero lo más revolucionario es que detecta los micromovimientos de tu cara. Literalmente puedes saber qué emoción estás sintiendo en el sueño, midiendo la tensión de tus músculos faciales. Es un laboratorio entero llevado directamente a tu rostro. Ahora bien, bajemos un poco el ritmo porque llegamos a la sección 5, la ética del control de sueños. Y esto es crucial. Porque claro, estamos hablando de intervenir la conciencia humana en su estado más vulnerable. Por eso es vital contar con marcos éticos institucionales súper estrictos, como los del Departamento de Salud y Servicios Humanos. El consentimiento informado aquí no es solo un trámite, es absolutamente indispensable cuando estás modificando la mente humana desde sus cimientos. Y siendo sinceros, es muy normal que esto nos genere inquietud. Al dormir, no tenemos defensas ni voluntad para resistirnos. Los miedos sobre la incepción de recuerdos o el control mental
nos recuerdan mucho al pánico que causaba la persuasión subliminal hace años. Y tienen razón en preocuparse, porque existe un riesgo real de que esta tecnología se use para implantar sesgos políticos o hábitos de consumo sin que la persona se dé cuenta. Por eso importa tanto quién tiene el control de estas interfaces. Pero además de la manipulación externa, hay un riesgo puramente biológico. Verán, el sueño normal, incluso cuando tenemos pesadillas o sueños estresantes, cumple una función. El cerebro usa ese tiempo como una terapia nocturna para procesar emociones y regularnos. Si usamos tecnología para forzar que todos nuestros sueños sean siempre felices y positivos, podríamos estar saboteando ese mecanismo natural de sanación psicológica que tanto necesitamos. No hay duda de que la ingeniería de sueños podría revolucionar cosas como la rehabilitación física, potenciar nuestro aprendizaje o incluso tratar traumas severos. Pero todo esto nos deja con una pregunta gigantesca. ¿De verdad superan estos beneficios a los riesgos inmensos de la inserción y de alterar nuestra propia terapia natural? Caminamos por una línea muy fina entre entender nuestro cerebro y empezar a reescribirlo. El debate sobre el futuro de nuestros sueños apenas comienza, y la gran pregunta es, ¿qué soñaremos mañana? Ricardo, abre tu micro. Bueno, interesante eso de Inception. El tema es que podría ser que una civilización extraterrestre pueda utilizar esta técnica y pueda inducirnos a toda la humanidad a hacer algo específico. Y no sabríamos porque estaríamos soñando. Una de las cosas que yo recuerdo es que cuando era más joven, sí me acordaba de los sueños. Ahora, después de los 50, no me acuerdo de los sueños. No me acuerdo ni siquiera de los sueños. Es más, yo estoy ahorita al cuidado de mi madre, y mi madre a veces tiene pesadillas y voy corriendo a despertarla y ella no se acuerda. Acabo de despertarla, estaba gritando, así, ¡ah! No me acuerdo, pues. O sea que inmediatamente se corta la grabación, diríamos, a pesar de que decían que despertar a una persona era mal. Bueno, ¿tú qué opinas de Ricardo? Bueno, aquí también han tratado el tema, ¿no? La manipulación del cuerpo, de los sentidos, mientras que uno está durmiendo. Y también cómo dentro de tu sueño algo se manifiesta en el más puro sentido biológico, tu corazón late más fuerte, y cómo lo compensas dentro de tu sueño. Y sobre todo también lo que hablaron, la manipulación de los sentidos mientras que uno está durmiendo. Sí, es ¿Y qué tan delicado. ético podría llegar a ser? Solo imagínate Eso- un político sin escrúpulos que manipulara a toda su población emitiendo señales, o sea, de que es un tirano, pero en realidad él es bueno, o sea, en el mundo onírico sería bueno. ¿Qué tendría? Sería un colapso, Claro, es una como esa psicosis. película, no sé si algunos lo vieron, esta película con el Leonardo DiCaprio. Claro, donde- Inception, pues, Inception. Tuvo un nombre acá que Sí. no me acuerdo, más me acuerdo de Inception, porque el póster, voy a ver cómo lo saco del póster. donde, ¿cómo se llama? Bueno, no sé si la mayoría lo habrá visto o no, donde manipulan a las personas mientras que está durmiendo eh, y dentro de sus sueños le implantan una idea. Uno mientras que está durmiendo, obviamente está sujeto al medio. Uno está vulnerable. Ya, acá Eh, bueno, en Latinoamérica se conoció como El Origen. Voy a poner ahorita el tráiler, ¿te parece? Un ratito. ¿Sí? El tráiler no hay problema con derechos de autor. You never really remember the beginning of a dream, do you? You always wind up right in the middle of what's going on. Dreams feel real while we're in them.
It's only when we wake up that we realize something was actually strange. You mustn't be afraid to dream a little bigger, darling. It's the most resilient parasite. An idea. A simple little idea that would change everything. Give him the kick! Come back to reality. Have it under control. I'd hate to see you out of control. I'm ready. Inception. Inception. Y termina, See it as it was meant to be seen in cinemas and IMAX. termina en, ¿cómo se llama? La peonza que gira infinitamente, ¿no? Bueno, para el que no la vio, se trata de unos agentes que tienen como misión a un millonario hacerle cambiar de parecer. Su padre es un déspota y lo ha desheredado, y ellos quieren hacer que presentarle que su padre es bueno y que le ha dejado la herencia para que pueda firmar con una empresa. Y se meten en un sueño, pero a su vez tiene otro sueño, y se meten a otro sueño, y así sucesivamente, y cada sueño era más lento, y es una rayería. ¿Cómo describirías tú la película, Ricardo? A mí me gustó, el concepto. Sí, a mí me el gustó, concepto es ¿sí? espectacular. Sobre todo esa última parte donde, Comienza a regresar en el sueño, un sueño, Sí. otro sueño, otro sueño. sí, bueno, Cuando para mataban poner a en uno, contexto de ya esa se última despertaba, parte. ¿no? Primero ellos son una empresa privada, ¿sí? Eh, entonces ellos tienen por un pago, ¿no? Pueden manipular a las personas mientras que están dormidas, ¿sí? Y la consigna es, te voy a insertar una idea, y según eso pueden ya manipular la decisión de esta persona cuando ya esté despierta. Sea en un negocio, sea una venta, una compra. Sea lo que sea, sea lo Una que vez que sea. ya tiene esa idea en la cabeza, es como cuando uno está ahí, no, tengo que hacer eso, tengo que hacerlo, y no importa lo demás, si el mundo se cae, ¿cómo se llama? Uno tiene la voluntad de llegar hasta el final con esa idea. Y la historia paralela El era... mismo concepto se aplica en lo que es la idea de esta película, ¿no? Sí, y la idea paralela es Eh, que Leonardo DiCaprio tenía una pareja que también había soñado y había puesto un mundo idílico, un mundo que... Pero ella había terminado con él, y se había destruido ese mundo, ¿no? Quedaba en ruinas, ¿no? Dentro de esas ruinas también habían quedado sus hijos hipotéticos, ¿no? Todo un mundo, toda una vida o sea, hasta se Sí. habían vuelto ancianos. Bueno, esta película como ven es de Christopher Nolan. ficción. Ya, Christopher Sí, Nolan es es de sinónimo de ficción. locura, pues, ¿no? Esta película como ven es de ficción, y ahí muestra varias cosas de lo que posiblemente cómo uno podría manipular a otras personas dentro de un sueño. Hasta este momento, por los videos que hemos visto, externamente, mientras que uno está dormido, pueden, no sé, hacerle sentir Para con- colores, Ah, ruidos. Ricardo, Y para según concluir, eso- porque se nos va la hora, para concluir, Sí. ¿qué opinas de la telepatía onírica? ¿Es factible? Creo que sí es factible, en laboratorio por lo menos, pero ¿qué opinas? A ver, Yo opino, ¿es ético? ¿Es moral usarlo? ¿Puede ser terapéutico? a ver, ¿Le por lo que quitamos vemos en el los videos, descanso a es la mente? medible. De alguna forma es medible, pero usando tecnología. De una forma, digamos, analógica, común, que se dé naturalmente. También según esta fuente que se vio en el video,
ya antiguamente se pensaba que se podía, ¿sí? O algo estaba relacionado dentro del sueño. Si es posible, realmente no lo sé. Yo hasta ahora no me he comunicado con nadie, ni aquí ni aquí en mi cuadra, en el país, o en otro país, o en otro mundo. A lo mejor hay un caso excepcional que diga, sí, yo me he comunicado con tal persona que está en otro lado, porque estaba Pero sufriendo, porque tenía algo, la comunicación debe ser ¿sí? bidireccional, ¿no? Claro. Bueno, yo te cuento, O te una cuento, te cuento, te cuento. en base a una empatía, ¿sí? Con esa otra persona, comunicarse. Justo aquí está Lux. Bueno, No sé si te ella tiene- cuento, te bueno, cuento de que yo tuve una enamorada que tenía sueños lúcidos y se comunicaba con su abuela fallecida. Y su abuela fallecida le decía cosas que eran reales, ella los podía comprobar, le decía a su mamá varias cosas. Incluso llegaron a encontrar una vez unos documentos que no encontraban por ningún lado, se fueron a una casa que ella tenía tal, y en tal sitio ahí estaba. ¿Cómo podía saber? Eso, no, es que eso ya es más interpretable porque uno tiene muchas cosas en la cabeza, uno No, tiene pero muchos dice que eso recuerdos pasó antes de que ella naciera. O sea, ese evento que se perdió ese documento. bueno, Como te si digo, hay es ese testimonio, muy cuestionable, ¿no? claro, claro, o sea, todo está así, a mí me pasó esto y a mí me pasó el otro, ¿no? No, es que O es sea, la no verdad, crees, ¿no? no crees en la telepatía onírica. La telepatía onírica no es que no crea, sino que, La ves difícil. o sea, qué tan común es como O, o, o qué no sé, característica tiene que tener la persona, ¿no? Bueno, en claro, fin, se queda en el aire, pues, entonces. es un misterio. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana. La próxima.